daba la clave, pero adelante con los que van a exponer para que no se nos haga más tarde. Sí. Mientras, a ver si puedo reconfigurar mi cámara, pero adelante. Ya voy, espérame. ¿Ya se ve ahí? A ver si está cargando. Sí, ahí está. Sí, adelante. Bueno, hola, buenos días. Nosotros nos tocó esta vez columnas de acero. Los integrantes ya los conocen, son Raúl Tonatiuh Alvarado, José Antonio y yo, un servidor, Guillermo. Vamos a hablar sobre las columnas de acero. Antes de todo, las columnas de acero son elementos de acero sólido. Su sección depende del diseño estructural. Son hechas en fábricas, soldadas a una placa de acero y fijada a un pedestal de concreto. Esto puede variar, ya que no es necesariamente que sea solamente una sola placa, sino que ya por medio de perfiles se pueden unificar y se puede crear una columna. Por ejemplo, se puede hacer lo que es una columna con dos perfiles UPN. Más adelante tengo un ejemplo de eso, entonces continúo. Los partes del montaje, como ya se habían dicho, son las zapatas. Las zapatas son la cimentación superficial donde se estructura las columnas. El pedestal es la parte inferior de la columna que núcleo de la columna. Aquí en la imagen se pueden notar las partes de las que acabo de mencionar y también hay un extra que es el dado de concreto. Tengo entendido que ya habían hablado sobre los dados de concreto, que su capacidad aumenta hasta 400 kilogramos más, etcétera. Tenemos aquí lo que son los códigos ¿cómo se puede decir? Técnicos de los dados de concreto. Hay una cosa que aclara, los dados de concreto son como prefabricados, como hechos en obra. Los prefabricados vienen con lo que son estos códigos, el recubrimiento que abarca la varilla, las pulgadas de las varillas, el peso, el paquete y el peso total de todo en conjunto. En cambio, cuando estás en obra, lo que hacen es que generan esto por medio de las varillas, hacen lo que es el cuadro, agregan el concreto, y aparte la refuerzan con lo que son tornillos y encima se le pone lo que es una plancha y así se genera lo que es el cuadro de concreto hecho en obra. Principalmente su función es para poder, por ejemplo, si haces un edificio de varios pisos, para que lleve una guía sobre las columnas. Entonces, la fabricación de las columnas pueden ser fabricadas directamente con perfiles estructurales, como ya se había mencionado, empleados como elemento único o de perfiles compuestos, para las cuales se usan diversas combinaciones. Aquí tenemos los perfiles que conocemos, que son ángulo simple, ángulo doble, la T, canal, columna, etcétera. Son los que se muestran en esta imagen. Aquí tenemos el perfil UPN, que es el que le mencionaba. Aquí tenemos todas las dimensiones, términos de sección, agujeros, peso, etcétera. También tenemos lo que son los perfiles HEB, que son estos que se muestran aquí. Los perfiles IPN. Aquí tenemos unos perfiles de sección rectangular también, de igual manera. También para esto hablaremos sobre las vigas, ya que las vigas también son una parte importante en las conexiones de las columnas. Las vigas IPR se encargan de soportar las cargas de las losas o los elementos planos colocados sobre de ellas, además de llevar dichas cargas hacia las columnas de estas, hacia sus bases y de estas hacia el suelo. Como elemento estructural rígido, las vigas IPR se disponen horizontalmente con el objetivo de vincular columnas entre ellas. Aquí tenemos lo que son las vigas de perfil rectangular IPR, aquí tenemos lo que son sus dimensiones, su peso, su área. Igualmente, anteriormente ya nos habían compartido unos de aceros, ¿cómo se llamaba? CAPSA, no recuerdo, que nos había compartido el profe, donde viene mayor dato sobre esto. Para esto vamos a empezar sobre la base de las columnas, que son la anclaje o la placa base. Las placas de anclaje son elementos estructurales que se emplean para unir los soportes metálicos a la cimentación
y que tienen como objetivo hacer que la transición del acero al concreto se realice sin que en ningún punto se sobrepasen las tensiones admisibles en este material. Si recuerdan, las tensiones admisibles son los límites o los datos que nos permiten saber si es un buen material o es una buena zona de trabajo. En los suelos, recordemos que es de 0,2 hasta 3 kilogramos sobre metro cuadrado. El material que constituye el cimiento es menos resistente que el acero, por lo que la base debe ampliar la sección del soporte de acero hasta conseguir una superficie adecuada. Soporte de acero adecuada de contacto con el concreto, para que la transmisión de esfuerzos de uno a otro material sea lo más uniforme posible. La placa de anclaje debe estar sujeta al cimiento mediante unos pernos de anclaje que quedan embebidos en el concreto y que al fraguar y endurecen este trabajo por la adherencia. Bueno, aquí tenemos una imagen donde mostramos las partes, la columna, tenemos también el hueco para los pernos, la placa base y el rigidizador. Aquí tenemos varios tipos también de anclaje o placas base. Tenemos un circular, tenemos una también por perfiles IPR, o puede ser la geometría que se llegue a ocupar. Se me olvidó mencionar. También contamos con varias geometrías para esto. La placa base, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos lo que es el perfil, tenemos también lo que es la placa en el suelo, tenemos lo que son los tornillos con su respectiva tuerca. Al igual, es el perfil estructural como columna conectado en una placa metálica por soldadura y con perforaciones para conectarse a través de pernos enroscados con sus tuercas, arandelas a la estructura de concreto. Estas ya vienen así prefabricadas, pues ya las podemos tener así, entonces ya nomás sería solamente el montaje, entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Y aquí tenemos lo que son las columnas. Las columnas son elementos verticales sometidos principalmente a compresión y a flexión pequeña o nula. Son los elementos que transmiten las cargas verticales al terreno a través de los cimientos y las bases. Para dimensionar un soporte se tendrá que tener en cuenta el tipo de acero, el tipo de carga que va a recibir, el perfil, la longitud de soporte, por si hubiera un pandeo o un movimiento, y la carga axial de compresión. En las estructuras para viviendas podemos encontrar los siguientes tipos de soportes o columnas. Los soportes simples más utilizados son el HEB, como ya lo había mostrado anteriormente, el HEA, el IPN y el IPE. Con ellos obtienen un gran aprovechamiento y son muy aptos para formar columnas en pórticos rígidos. Aquí tenemos un perfil HEB utilizado como soporte para un edificio. Aquí se muestra cómo fue utilizado en esa ocasión. Los soportes simples de varios perfiles más utilizados son los formados por dos UPN. Igual de una forma, si pones dos UPN, puedes pensar que es un perfil en I, pero realmente son dos perfiles de UPN. Los soportes compuestos se obtienen acoplando perfiles separados, enlazados por medios de elementos transversales discontinuos. Pueden estar unidos mediante presillas o mediante celosía, una red triangular por montantes y diagonales. También podemos encontrar soportes mixtos, formados por un pilar metálico y un pilar de concreto armado. Aquí en esta columna tenemos una columna de concreto armada con un núcleo de acero, como se muestra en la imagen. Y ya pasamos con mi compañero conectivo para hablar de las conexiones. Bien. Bueno, las dudas al final, ¿no? Pues sí, o como gusten, profe. Si alguien tiene alguna duda, pues adelante. Yo sí tengo varias, pero ahorita si quieren al final. Los demás compañeros. ¿Al final entonces? Bien. Oye, pues a continuación les voy a hablar sobre las conexiones. Las conexiones son como el adhesivo que mantiene las partes de la estructura unida y permite que absorban las cargas a las que se están sometidas. Se ha demostrado que históricamente la mayor recurrencia de fallas estructurales mayores en las estructuras de acero se deben a fallas en los sistemas de conexiones. Bien. Las conexiones son prácticamente lo que une ¿cómo les dices? La columna. La columna
a las vigas. Las conexiones se clasifican en tres: rígidas, simples y semirrígidas. Además existen dos metodologías de diseño en donde se tendrá una clasificación distinta en el caso del diseño por resistencia permisible, ASD. Serán de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el caso de diseño por factores de carga y resistencia serán totalmente restringidas o parcialmente restringidas. La clasificación de las conexiones será a partir de las restricciones que tienen con respecto a girar en el nodo donde se interceptan las barras al conectarse. Conexión simple. Una conexión simple es aquella que permitirá rotación en el nodo. Tanto en el apoyo fijo como en el apoyo móvil se consideran articulaciones. Esto quiere decir que permiten rotación exactamente en el nodo y no hay restricción en contra del giro. Para que la conexión se considere simple, máximo deberá desarrollar el 20% de capacidad contra la rotación, capacidad de movimiento flexionante de la trave. Para que en la realidad se presenten estas condiciones, los perfiles deberán conectarse únicamente en el alma y que los patines generarían un par de oposición al giro, y por esta razón será fundamental que queden desconectados. Únicamente se conecta el alma a través de tornillos de alta resistencia. En este caso, el par generado por los tornillos deberá ser menor que el 20% de resistencia a flexión de la trave para que se considere que es conexión simple. Y ahí pueden ver un ejemplo de esa conexión. Conexión rígida. El empotramiento es una conexión que se supone desarrolla rigidez infinita, es decir, en este caso no existe rotación en el nodo y se contrarresta con un par de fuerzas que generan el impedimento contra el giro. Para que la conexión se considere totalmente restringida, la capacidad de dicha conexión mínimo deberá resistir el 90% de la capacidad de la trave. Uno de los criterios de constructuración establece que debemos desarrollar estructuras lo más hiperestáticas posible. En este caso, este tipo de conexión permite que los marcos otorguen mayor rigidez contra los desplazamientos laterales ocasionados por fuerzas accidentales. Físicamente, esta conexión deberá conectarse tanto los patines como el alma de los perfiles con el objetivo que se desarrolle el par de fuerzas que logre impedir la rotación en el nodo. Además, deberá establecerse continuidad en el nodo con la utilización de los atiesadores presentes en la columna. Y ahí en la figura se muestra la conexión típica de patines soldados y alma atornillada con la continuidad en la columna. Bien. Conexión semirrígida. El soporte representa un vínculo de conexión que se encuentra entre cero rigidez y la rigidez infinita. Es decir, sabemos que no existe ningún material que tenga rigidez infinita porque invariablemente sufrirá deformaciones. En este caso, para considerar que una conexión es semirrígida, deberá fundamentarse entre el 20% y el 90% de capacidad de la conexión. Al igual que en el primer empotramiento, este sistema de conexión deberá establecerse con patines y alma, con la única diferencia que no existe continuidad en los elementos en el que se está conectando. Suele resultar económicas desarrollarlas de esta manera. Sin embargo, debe tenerse cuidado en el momento en el que se plantean los modelos ideales de estructuración para colocar la rigidez adecuada y contrarreste movimientos laterales ante cargas accidentales. Aquí tenemos unos ejemplos de las uniones de las que hablábamos por medio de atornillamiento. Aquí se muestran en la imagen. Igual de esta manera, aquí tenemos varios soportes, la soldadura
a través de la placa del diafragma. Tenemos la viga H, etc. Ahora nos va a ayudar nuestro compañero Antonio. Los marcos rígidos. Los marcos rígidos para los tipos de columnas IPR son convenientes para edificios de 1 o 2 niveles. Principalmente son para las casas, ya que permiten una rigidez lateral que depende exclusivamente de columnas y traves, por lo que resultan propensos a exhibir grandes desplazamientos laterales. Para evitar esto, se colocan vigas, los cuales van unidas a todas las columnas. De esta manera, el problema de las columnas, principalmente de acero, es que no tienen una resistencia hacia los laterales. Tienden en cualquier sismo o fuerzas del viento, tienden a irse a los lados. Entonces la forma de contrarrestar estos movimientos es anclándolos con las vigas laterales y se hace como un enramado cuadricular. Por eso se llama este tipo marcos rígidos. La siguiente. Aquí podemos ver un ejemplo tridimensional de cómo se lleva a cabo. Acá tenemos un marco rígido, que son todas las partes internas, que serán todas las traves que van unidas a las columnas, y para evitar esto también se hace un contraventeo, que se hace toda una malla curricular por fuera, pero esta ya va con uniones a la mitad de todos los claros de las traves. Lo que da es un marco de contraventeado, el cual es una malla curricular cuadrada, el cual es protegido por las partes externas. Y los marcos contraventeados excéntricos es como el que habíamos visto anteriormente. Este es igual un marco en el cual por la parte externa se les coloca estos eslabones, los cuales son unas juntas de acero un poco, las cuales permiten una alta rigidez elástica y una excelente ductibilidad para resistir desplazamientos laterales de los entrepisos inducidos por los sismos. Disipa también lo que transmite un sismo a través de frecuencias controladas a cortante o a flexión. No sé si lo alcanza a ver, hay pequeñas uniones en las orillas de estos eslabones, los cuales son los que ahí se mueven todas las cargas y permiten los movimientos. Ahora los sistemas estructurales compuestos. Esto es, digamos que algo que se está usando, en el cual es las mismas vigas IPR o las HDR, las cuadradas, pero aquí, como podemos ver, se están reforzando con concreto y con varillas. Aquí podemos ver en la imagen de la izquierda como una viga IPR se encofra igual que si fuera una columna, se apoya con varillas de acero y se rellena de concreto. Asimismo, para las otras, las HDR, las cuales son rígidas o por fuera, se les rellena de concreto. De esta manera tienen una excelente combinación de propiedades del acero estructural y del concreto reforzado, lo cual ofrece una alta resistencia, rigidez, ductibilidad y amortiguamiento. Ahora, otro tipo de columnas que están haciendo son las tejidos o redes, las cuales tienen una alta sismicidad y capacidad de carga. Aquí podemos ver una red de columnas en el cual se está explicando cómo se están ejerciendo todas las fuerzas, ya que este edificio no tiene una misma forma de cómo inicia a cómo termina. Estas columnas tuvieron que haberse torcido ligeramente y, si se fijan, en su propio eje también se rotó. Tiene un giro de ciertos grados en el cual las columnas convencionales de acero no cumplen con estas características. Entonces se tiene que llevar a cabo otro cálculo estructural
y un tipo de enramado diferente. No, si notan en la parte de abajo viene como si fuera cuadricular con refuerzos laterales en los marcos, y en la parte de arriba cambia el tipo de acero a rombos. Este tipo de anterior de estructuras, ¿quieres regresarte? Este tipo de tejidos o redes son muy buenos para lugares con alta sismicidad y con capacidades de carga bajas, como lo que es en toda la Ciudad de México. Ahora sí. Ahora, para que sea una eficiencia estructural en las columnas de acero, debemos de considerar varias cosas. Uno que importante es el tipo de acero. Los perfiles que sean de la estupenda calidad. Actualmente se utiliza el acero o la calidad A992, que es la que se utiliza actualmente, y creo que solo hay como 3 acererías en México que son las que se encargan de distribuir a todo México. También vamos a hacer una evaluación correcta de las acciones en una estructura y no subestimar acciones. Debemos de considerar todos los tipos de cargas y tanto los climas como una llovizna, una granizada o también una acción sísmica. O sea, los pequeños detalles en este tipo de estructuras a veces puede hacer la diferencia. También una estructuración acorde a las características de la edificación y su ubicación geográfica. El modelo matemático estructural, que eso es importante para cualquier edificio o casa que se va a llevar a cabo. El análisis y diseño estructural racionales, que son programas de computadora confiables. Actualmente contamos con muchos programas que hacen el cálculo estructural, pero también nosotros debemos de conocer qué resultados nos debe de arrojar este tipo de programas y que sean fiables. Los planos estructurales completos, el cual debe tener todo tipo de detalles de las conexiones y las columnas. También la fabricación precisa y contable y el montaje ordenado. Comúnmente este tipo de aceros, como se manda a prefabricar antes de que estén en la obra, muchas veces van numeradas y estas deben de ir acorde al plano estructural, porque puede llegar el caso de que coloquen una columna en el área donde no va y posiblemente a lo mejor esa columna tenga una resistencia de carga menor que la que se iba a poner, o al revés. Y pues la arquitectura, que es el plano de arquitectónico, consistencia, funcionalidad, la seguridad estructural y la economía principalmente, y la grata apariencia. Ahora, los tipos de fallas estructurales del acero, como podemos ver en las columnas, que es para nuestro caso que estamos viendo, hay 2 tipos principales: pandeo por flexión, el cual ya nos ha explicado el profesor en las clases, que no soporta las cargas verticales, o el pandeo local, el cual el propio acero no aguanta la resistencia por debajo de las cargas, las uniones. También está lo que es el pandeo lateral, que es el que le había explicado, que por eso se hacen marcos rígidos, porque el acero, al momento de que, como ya vieron, son anclados al suelo únicamente por pernos, o sea, tornillos, no tienen mucha rigidez. Si tú le pones un viento, los puede mover. Para evitar esto, se hacen todas las que son las traves. Aquí tenemos otra imagen del pandeo local, pero en esta ocasión por no haber calculado bien la trave. En las siguientes imágenes, un pandeo torsional, que ese pues ocurre en pocas ocasiones. El pandeo de placa unión, en el cual hubo un error o no se soldó bien al momento de llevar a cabo la placa, y con las fuerzas de la naturaleza no aguantó la compresión. El pandeo de contraviento,
en el cual es las uniones estas, no recuerdo cómo se llaman, pero las que van como de refuerzo en el exoesqueleto, es lo Los que, diafragmas. ajá, esas, los diafragmas, son los que revientan, porque no aguantan la sismicidad o el viento al momento de que está empujándolo a un edificio. Y el pandeo local o de tanque, el cual es pues, principalmente con las estructuras, las sólidas, las HDR, en el cual no soportan un poco la fuerza vertical. Ahora, esto es un ejemplo de locaciones en las cuales se han hecho edificios y por un mal cálculo el acero no ha resistido. El primero, pues el de las Torres Gemelas, el 911, ese principalmente fue porque no estaba el todo ¿cómo se llama? El diseño estructural para soportar a una nave que se estampe y luego que resistir al peso. Otro ejemplo es el, el puente de Tacoma, que en 1940 no se hizo bien el cálculo y hubo precipitaciones de agua que no fueron consideradas y del viento. El otro, no recuerdo el de la derecha dónde ocasionó ni el problema que tuvo. Este es esta es una misma torre que no soportó las cargas por el terremoto en la Ciudad de México, el de la izquierda abajo. El otro es un puente en Tabasco, Veracruz, que une, en el cual la estructura de acero no consideraron las corrientes que podían haber y pues lo derrumbó. Y la otra es un edificio que se desplomó por no haber hecho un buen cálculo estructural. El siguiente. Bien. Ahora, anteriormente se había hablado los compañeros sobre el concreto o columnas de concreto con vigas de acero. Estas, las ventajas principales que tienen las columnas de acero es que salvan grandes claros y fuertes volados. A comparación del concreto, el concreto tiene digamos, a ciertas áreas ocupan tener un refuerzo, ya que no pueden aguantar los claros muy largos para las losas. En cambio, en este sí, y lo que nos permite es a veces, principalmente en las casas que están utilizando, dejan todo lo que es el patio, lo dejan abierto y ya nada más ponen ¿cómo se llama? Con cristales corredizos y permiten que todo el patio literal de 10 metros, 8 metros, lo puedas ver todo claro. La rapidez en la construcción, estos al momento de que ya son prefabricados y no ocupan que ya en el momento de que esté en la obra y le toque su siguiente proceso, llevarlo a cabo. Tienes muchos adelantamientos de obra. La ligereza, a comparación del concreto, pesan considerablemente mucho menos. Buen comportamiento sísmico, si es que se llevó bien a cabo las reuniones y si se llevó a cabo un marco rígido adecuado. Son prefabricados, que da mucha mayor eh, velocidad en tiempo de entrega, grata apariencia y belleza. Todos ¿cómo se llama? Estas estructuras, las vigas IPR, las puedes dejar expuestas con que lleven su primer y que pueden verse adecuadas en cualquier tipo de estructura. Si se fijan, la mayoría de las imágenes anteriores quedaban expuestas estas estructuras y cumplen con requisitos de sustentabilidad y son renovables, el acero. Ahora, estas son imágenes que voy a mostrarles de edificios que se construyeron aquí en México y que se utilizó un acero. En el primero de arriba, de la izquierda de arriba, podemos ver hay un edificio, creo que es en la de Insurgentes, en el cual, si pueden fijarse al fondo, son únicamente columnas HDR
de acero y unidas en las principales, que es la columna principal, y ya para reforzarlas ponen las que son circulares. Y podemos ver la ventaja de este tipo de columnas es que cambian todo el sistema. En lugar de que se utilice concreto, lo que utilizan en las losas comúnmente es los acero, pero eso ya lo van a decir los compañeros de estructuras. Otro edificio que podemos ver todo el exoesqueleto es comúnmente los estadios, en este caso es el de los Rayados de Monterrey, si mal no recuerdo, el de arriba. El otro es creo que es el que está en Reforma, que es el BBVA, el de Vancomer, el edificio, en el cual es todo de acero y nada más se le dan unos acabados en la apariencia, pero aún así podemos ver cómo todas las columnas quedan expuestas de acero. El otro es el Museo Soumaya, que se encuentra igual en la Ciudad de México, que anteriormente ya habían visto cómo era este tipo de estructura, que creo que lo hizo el arquitecto Oscar de Buena, que es es un arquitecto no mexicano, pero radicó muchos años aquí en México. Y fue uno de los mejores exponentes para la ingeniería estructural en México. Ahora, como habíamos visto anteriormente, este tipo de aceros, aquí es a la izquierda un render y en la derecha ya cómo se lleva a cabo o cómo se construye. Como podemos ver, permite la formación de mm, ahorita actualmente lo que le llaman minimalismo, son formas claras, limpias, pero permiten grandes volados. En este, si mal no recuerdo, fueron hasta 15 metros de volado y podemos ver abajo como únicamente es una columna que sostiene toda la parte de abajo y permite hacer que este gran volado salga y aún así esté diferenciado de un lado, tenga menos distancia que del otro. Bien. Este es otro ejemplo de un volado, de cómo está al principio y después. Este creo que se encuentra en la UNAM, si mal no recuerdo. Y como podemos ver, para este tipo de estructuras se ocupa una grúa para que lo coloque todo, pero para este caso podemos ver cómo la trave se une a la columna, la cual la columna viene desde abajo. Y para este tipo de edificio, el arquitecto quiso ocultar un poco la vista del acero, pero aún así podemos ver cómo algunas partes de estas fueron expuestas y pintadas conforme a la fachada. Ahora, habíamos dicho de las ventajas de las columnas de acero, pero para poder corroborar la de concreto contra el acero, la fabricación. La fabricación, como había dicho, son prefabricados, no son construidos en el área, mm, mientras que las de concreto, hasta que no tengas la losa, hasta que no haya pasado el tiempo del día de dureza de las losas o las zapatas, no se puede llevar a cabo la construcción del concreto. Y aún así, las columnas de concreto no se pueden hacer tan rápido, ya que ocupas hacer todo el varillado, dependiendo del cálculo, se tiene que encofrar y se tiene que vaciar el concreto. Y se tiene que dejar el tiempo para que tome su dureza el concreto, mientras que la fabricación de el acero únicamente se hace ¿cómo se llama? En acererías o hornos, se mandan ya prefabricados y nada más con equipo de grúas se colocan y se van poniendo. El espacio es entre pisos, eso es una gran diferencia, mientras que el concreto no permiten grandes claros tan altos, ya que tienen problemas, ah, si mal no recuerdo, a flexión. Los del acero lo permiten y te permiten también tener grandes claros. La disponibilidad con el acero
está disponible en todo momento, y más porque el acero comúnmente se reutiliza, mientras que el concreto ocupa de varias variantes como es el concreto, el acero y el encofrado. La seguridad, eh, en este aspecto, seguridad se refiere tanto a lo que te ofrece como lo que puede ser a futuro. Digamos que seguridad, el concreto, por tener una mayor resistencia, te puede ofrecer más seguridad. Y ya que, ¿cómo era? Que son columnas más, más grandes. Sin embargo, las de acero son más ligeras. Los costos, esto se refiere a en las compras, al momento de comprar. Sin duda alguna, las de acero son mucho más baratas que llevar a cabo las de concreto, porque te ahorra costos en cuanto al acero y también en cuanto a mano de obra y tiempos. Considerando todo, te sale más barato una de acero. El mantenimiento es mucho más barato las de concreto, ya que no ocupa un gran mantenimiento, mientras que las de acero ocupamos primero, ¿cómo se llama? Pintarlas contra, ¿cómo se llama? Anticorrosivos, porque se puede deteriorar y dependiendo del tipo de lugar en el cual te encuentres, ocupas reforzarlos tanto como para darles otra capa de Primex o si son agua para lugares salados con, ¿cómo le llaman? Pintura epóxica, la cual también se utiliza en los barcos. El medio ambiente, las columnas de acero, si en el dado caso de que ya no te guste o el edificio tenga que derrumbar por su tiempo, este acero puede volverse a reutilizar, mientras que el concreto, el acero, las varillas ya no se puede utilizar o se manda a hacer su reuso, pero ya no es de la misma calidad como estas columnas de acero. Y el concreto se puede volver a utilizar, pero para suelos muy pobres, que principalmente es para banquetas. La flexibilidad y versatilidad, a esto se refiere en el dado caso de que el edificio tenga que ser demolido para que se le dé otro uso a ese espacio, es mucho más fácil y rápido hacerle el desmonte de las piezas de acero que las de concreto, ya que estas se tienen que derrumbar. Siguiente. Y para que se vea más o menos la diferencia entre las estructuras de acero y concreto, la resistencia que te ofrecen va sobre los FY de 350 a 600, mientras que las del concreto van de 20 a 50. La ductibilidad va de los 50 a los 100, mientras que las de concreto de 2 a 5. La elasticidad, esa es de 2.4 por 10 a la 6 para el acero. Y la del concreto, esta se tiene que calcular, ya dependiendo del cálculo estructural. La homogeneidad es mejor para las de acero, uniformidad y tenacidad. Siguiente. Es un poco de lo que ya había hablado anteriormente. Y el costo de material, haciendo digamos que un estimado. Si una de acero te cuesta 35, para una de concreto ya completa, construida, te lleva de 2.000 a 2.500 por metro cúbico. El costo de mantenimiento es moderado, ya como ya les había comentado, las de acero sí requieren de estarlas cuidando, principalmente por los climas, mientras que el concreto es muy bajo, relativo. Costo de recuperación, este es muy alto, ya que los tiempos que te pueden ahorrar son muy buenos y el concreto muy bajo. Digamos que lo del medio ambiente y reciclables, ya había explicado, la durabilidad es buena para el acero, pero el concreto en tiempo le gana, es mucho mejor. La corrosión, el acero pues ahí pierde, porque se ocupa varias pintadas de Primex, y el concreto es muy buena. La resistencia al fuego, eso también tienen que considerar, ya que el acero no lo tiene,
mientras que el concreto sí es muy bueno. Y listo. Perfecto, chicos. Muy bien. Muy buenos puntos, muy importante. Hablaron de los puntos más importantes. ¿Alguna duda que tengan los demás compañeros? Chicos. ¿Dudas o preguntas que tengan, muchachos? Pues no, profe, todo bien. ¿Sí? Yo sí tengo una duda. ¿Cómo se llama el material que une entre el dado y la placa base? Ahí cuando empezaron con la exposición. A ver, no sé si la puedan poner de nuevo. A ver, ahí está poniendo la Guillermo. Ahí, en esa foto. No sé si la pudieras ampliar, Guillermo. Ahí. Ándale, exactamente ahí donde dice placa base y luego dice A1. Ese rayado que se ve ahí en diagonal, ese material, ¿cómo se llama? Ese es bien importante de colocar y ese nunca se debe de pasar por alto. Miren, denle a la otra foto, creo que viene una foto. Profe, Ajá, no sé si está en lo correcto, a ver. pero es como el material que se utiliza como el que pusieron ahí en el tren ligero, El neopreno no, ¿no? no. Ese se utiliza arriba, pero ese, ya más adelante, más, a ver si viene más. Vi ahí unas fotos que tenías de una placa base con tornillos. Esa, a ver, un poquito más adelante. Ahí, ahí, ahí. Esa foto está más que perfecta. Ahí. La foto de abajo, ya ven que ven los tornillos. Luego está la placa base y luego abajo van unos tornillos y entre la placa base y el concreto que están viendo ahí, el material que se le mete abajo, ¿cómo se llama? Ese es importantísimo, muchachos. Ese nunca se les debe de pasar. Y luego, ¿para qué sirven los tornillos de abajo? Así nos vamos a ir por partecitas. Es la plantilla, profe, la que va entre la placa base y los tornillos. Entre la placa base y los tornillos. ¿El que estoy comentando? Sí, ¿no? Sí es la No, plantilla, ¿no? La que no. tiene que... Es un La, cuadro en el cual se colecta la varilla se hunde pues con el concreto para que tenga mayor resistencia cuando se atornille, según yo. Es como, le llaman como cuadro de no sé qué. no. De lo que comentaba Guillermo, la plantilla, si se fijan en la otra foto, en la de arriba, donde estamos viendo, donde se ven las anclas, ven un cuadrito, ese cuadrito es de acero, esa es la plantilla. Esa plantilla se debe de colocar cuando se va a colar el dado por completo. ¿Para qué? Para que para que las anclas, o sea, las varillas en las que están viendo en vertical, no se muevan. ¿Para qué? Para que cuando llegue ya la columna exactamente, ahí con su placa base y la columna soldada, empotre directamente a la placa, ¿sí? Para eso es esa plantilla. Puede ser de madera o puede ser con una placa de acero. Regularmente siempre es de madera para más rápido. Pero el material que yo me estoy refiriendo entre el concreto y la placa base. Ese es importantísimo, muchachos. Ese nunca se debe de faltar. Y muchos casi regularmente se les olvida o muchos sí lo ponen, pero lo ponen muy rebajado. El mortero de nivelación. Ah, ok. Ese mortero de nivelación, ¿cómo se llama?
Tiene un nombre en especial. Y ese mortero de nivelación, chicos, para que más o menos tengan el concepto, si le ponen un concreto para los dados 250 o 300, ese concreto o ese mortero de nivelación, como le llaman, ese es mucho, mucho más resistente que el concreto, ¿eh? Pero por mucho, como el doble, el triple o hasta a veces 4 o 5 veces más que el concreto. ¿Por qué? ¿Por qué es mucho más resistencia? Porque acuérdense, como dijeron ahorita sus compañeros, siempre en todo este tipo de estructuras de acero en donde más truenan son en las conexiones. Entonces, como esa es una conexión, prácticamente están dejando toda el soporte del edificio o del anuncio espectacular o de un marco rígido, lo están dejando a 4 simples varillas o anclas como se manejan y con los tornillos. Entonces, si no se le pone un mortero, como dijo ahorita Guillermo, un mortero de nivelación precisamente, si no se le pone eso, ahí es en donde truena la conexión y es en donde el edificio se pandea o el anuncio se pandea o el marco se pandea y es en donde se cae. Entonces, ese es importantísimo colocarlo, ¿sí? Ahí para que lo apunten en su cuaderno se llama Grout. 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 Y las venden en 2 presentaciones. Depende en dónde lo vayan a aplicar. Regularmente, el 80% que se pone de ese grout se llama grout no metálico. ¿Por qué no metálico? ¿Por qué? Porque cuando le empieza a caer agua a los tornillos o a la placa base o a la unión entre la viga y la columna, va generando una corrosión. Entonces hay grout metálico y hay grout no metálico. Entonces lo que queremos es que ese grout nunca se oxide. Y queremos también que en las anclas nunca les vaya a llegar la oxidación. ¿Por qué? Porque si luego llega la oxidación, pues va a pasar varias decenas de años y ya pues va a tender a fallar. Entonces lo que queremos es que nunca haya en esa parte nada de corrosión. Entonces así lo venden. Saquitos de grout no metálicos, regularmente son de la marca Fester. Y ese bendito saco vale como 1,500 pesos a 2,000 pesos, un saquito, ¿eh? Y para ese dibujo que están viendo ahí, esa foto, ahí aproximadamente lleva como un saco y medio o hasta 2. Nada más para ese dibujo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, chicos? Y ese grout, ¿cómo se pone? Porque entre la diferencia entre el dado y la placa base, regularmente son 5 centímetros en promedio. Eso es de lo que debe de tener aproximadamente. Entonces, ese grout se coloca cuando ponen ustedes ya la placa, los tornillos que llevan abajo son los tornillos con los que van a nivelar, ¿sí? Le pueden dar vuelta a la derecha o a la izquierda a cada uno de los 4 tornillos que están viendo ahí para que se plomee por los 4 lados su columna. Ya plomeados por los 4 lados, se le cimbra por 3 lados de ese dado y se le pone el mortero, como le llamó Guillermo. Se lo van metiendo el mortero poco a poco por abajo, ¿sí? Y lo van colocando con una varilla. Regularmente hay algunos que lo ponen con aire para que se plasma más en las paredes de la cimbra que van a poner perimetralmente y ya se va colocando. Ese es el proceso. Y agua, lleva muy poca agua ese material. Entonces, para que tengan muy en cuenta cuando vayan a hacer esa transición, chicos, cuando nivelen, yo les recomiendo que si no es el mismo día, el siguiente día ya lo coloquen, porque regularmente las columnas se desplomean. Aunque no lo crean, se desplomean si no le ponen el grout al siguiente día. ¿Por qué? Porque suele pasar por los cambios de temperatura, ¿sí? Ya sea que de un lado se baje hasta 2 milímetros o hasta 3 milímetros de un lado, y eso, si le sacan una línea recta, pues en un cuarto piso, pues ya tienen una desviación de la columna hasta como de 5 o 6 centímetros, ¿eh? Para que lo tengan muy en cuenta eso.
Bien. ¿Alguna otra duda con esto, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Bien. Miren, pásese a una anterior a esa. Otra. Esa, mira. Si ven en la imagen de la derecha que dice ahí rigidizador, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Ok, en la siguiente foto, no, dale una para atrás. Ahí, ahí en esa. Si se fijan en la foto de la derecha sí la tiene y en la foto de la izquierda no se alcanza a ver muy bien, porque a lo mejor es una viga en H. ¿Para qué creen que sirvan esos rigidizadores, chicos? Para darle estabilidad. ¿Se acuerdan cuando platicamos de los estribos, cuando dieron la presentación los compañeros de las columnas de concreto y de los castillos? Es para reforzar el alma de la viga o del pilar de la columna. Exactamente, eso es como la función de los estribos. Si no tienen esos rigidizadores, como le llaman ahí, aquí en México los llamamos cartabones en la parte de abajo y diafragmas entre las columnas y las vigas. Si no tiene eso, téngalo por seguro que ahí va a haber, como en las imágenes que mostraron más adelante, torsiones en los elementos y se va a colapsar. Esas pequeñas plaquitas que son como de 20 centímetros de alto, 10 centímetros de ancho, esas plaquitas son importantísimas que se pongan. Si no las ponen, chicos, y si no le ponen el growth, como lo platicamos, ténganlo por seguro que esa estructura va a bailar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Como en las imágenes que mostraron más adelante, pues las estructuras van a colapsar. Con esos pequeños detallitos que si no se los ponen, si los pasan por alto. ¿Sale? Y bueno, y los rigidizadores, como les llaman ahí, o los atiesadores, o como yo les comenté que les llamamos aquí los cartabones, ¿de qué espesores son? Pues regularmente casi son, si es una placa de la columna de media pulgada, pues pónganle media pulgada de atiesador o de diafragma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienes que hacer ni una placa inferior a ese espesor, ni una placa superior a ese espesor. ¿Qué pasa si es qué pasa si es inferior? Pues en un sismo, pues la truena, ¿no? ¿Y qué pasa si es superior? Cuando se soldan, debilitan a la que ya está puesta. Entonces debe de ser de igual, por lo menos debe de ser igualito el mismo espesor. Puede variar poquitito, un 16avo para arriba, un 16avo para abajo, pero no más. ¿Vale? Ok. Bien, chicos, adelante. A ver, denle otras más adelante. Sí, sí. Vaya, espérame. Ok, ya hablaron de las columnas, las conexiones, tipos de conexiones. Ahí. Platicaron nada más de las conexiones atornilladas, tanto en el alma como en los patines, ¿sí? Pero no sé si han visto aquí, casi la mayoría de los edificios aquí en México son conexiones soldadas. ¿Cuál es la diferencia entre una conexión soldada y una atornillada? Esa es la pregunta. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál creen que sea ustedes mejor? ¿La atornillada o la soldada o la combinación? ¿Por qué? Ajá, ok. Buena respuesta. A ver, otra pregunta, otra respuesta a eso, chicos. ¿No? Bueno, Pues
Otra también sería, pues bueno, es un breve ejemplo, pero también por cuestión de tiempo, pues es más rápido ponerlas atornilladas que las soldadas. No, por Más rápido la ejemplo, soldadura. claro. Fíjense, por ejemplo, en esa conexión que está ahí como lo comentaron, las conexiones las tienen que fabricar en un taller, pero casi regularmente en este tipo de edificios las principales se hacen en taller y las secundarias se tienen que hacer ahí en obra. Entonces, por ejemplo, si se fijan en esa conexión, tiene 4 tornillos abajo y 4 tornillos arriba, ¿sí? Regularmente a principios de 1930, 1940 es cuando se empezó a industrializar demasiado los edificios y más en Estados Unidos que eran edificios ya con estructuras de acero. Ahí en ese entonces no se utilizaba la soldadura para nada, se utilizaban los remaches. ¿Y los remaches qué son? Pues es con una pistola de calor, lo ponían en el punto de la ubicación del tornillo y aventaban como el balazo, por decirlo así, e inmediatamente fundían, ¿sí? El acero, por ejemplo, en esa foto, el acero en color gris con el acero que está oxidado se fundía a través de un perno y no lo atornillaban, ¿sí? Esa era de la función antes de los remaches, así era. Entonces, ponían una pistola, apuntaban y daban el balazo y fusionaban las dos partes por medio de un remache. Después, los remaches se sustituyeron por los tornillos. ¿Por qué? Porque habían remaches a veces de que cuando se fusionaba un elemento con otro, en la cabeza es en donde había el corte o el cortante, como se conoce. Entonces pusieron ahora tornillos de alta resistencia, como los que ustedes están viendo ahí en esa foto. Y después vieron que precisamente por los tiempos, ¿por qué? Porque regularmente, imagínense, si el tornillo o el agujero de la columna principal estaba o un poquito más chico o estaba 1 centímetro más abajo y la trave que se iba a conectar ahí estaba 1 centímetro el agujero más arriba, pues ya tendríamos 2 centímetros de error. A lo mejor ustedes dicen, 2 centímetros de error es poco, hasta 1 centímetro es mucho en estos casos. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Lo que platicamos anteriormente en la clase, ¿sí? Que no se deben bayonetear las varillas. Aquí en estos casos bayoneteaban los tornillos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues los tornillos los debilitaban en las conexiones y es lo que empezaron a ver, de que los tornillos, como venían en unas partes a veces doblados o a veces bayoneteados o a veces hasta punteados con soldadura, pues es en donde fallaba la conexión. No es que sea mala, esa era una conexión muy buena y era muy rígida, ¿sí? Pero empezaron a ver los investigadores que en ese tipo de conexiones había fallas y más que nada en la fabricación. Entonces, ¿qué es lo que se decidió después? Ahora es la innovación, es muy buena, que es la soldadura, ¿sí? Ahora, como ustedes saben, hay dos tipos de soldadura. Hay con la soldadura con varilla, que es la ustedes que han visto normal, y la soldadura con plasma, que es como con un carrete de soldadura que se solda mucho, mucho más rápido que con las varillas normales, ¿sí? Entonces, por aquí de la ventaja es de que nada más el elemento lo ponen en una grúa, puntean de un lado y puntean del otro, y ese punto que le ponen a la viga es suficiente para que esa viga se sostenga por su propio peso con un punto de soldadura por un solo lado nada más. Y ya después vienen atrás los soldadores, ahora sí, soldando perfectamente como es. Ya depende del cálculo como estructura que sean. Si soldan nada más el alma, o soldan alma y patines, o soldan nada más un lado de un alma y la placa base de abajo. Ya eso ya va a depender del proyecto, ¿no? Pero ahorita ya se está utilizando mucho la, la soldadura en elementos estructurales como de este tipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque
como les comenté, es mucho más rápido y los márgenes de errores, pues ahora sí con la soldadura se absorben y aparte, pues queda todo fusionado, ¿no? Y hay como lo presentaron por acá, no sé si no sé si lo alcancé a escuchar, pero nada más comentaron de la soldadura, pero no comentaron el tipo de soldadura que se utiliza para las estructuras. No lo comentaron, ¿verdad, chicos? No, profe. Bueno, el tipo de soldadura que se utiliza aquí para las estructuras, chicos, nada más hay dos, ¿sí? Está la 7013 y la 7018. Son las únicas que se utilizan para este tipo de estructuras. Nunca, escúchame bien, nunca vayan a utilizar la 6013. Esa es la que regularmente la ponen los soldadores en herrería y hasta en fachadas estructurales son de las que ponen. ¿Sí? ¿Por qué ponen esa, la 6013? Ah, bueno, pues porque cuando están soldando es muy blanda y se adhiere perfectamente bien a los elementos estructurales. Pero lo que viene siendo la 7013 y la 7018 es una soldadura, en teoría se conoce como muy dura y muy dura que para el soldador, para la mano. ¿Por qué? Porque esa soldadura, aparte de ser demasiado caliente, el soldador tiene que tener ahora sí una mano perfecta. ¿Para qué? Para que no le rebote la fusión entre los dos perfiles y la punta de la soldadura porque se la bota para atrás la mano. Entonces, aparte de meter una presión a la unión del soldador, ¿sí? La misma presión hace que la soldadura se le caliente muchísimo el brazo. Entonces es precisamente que ahí los soldadores ya después de un cierto tiempo les empiezan a doler las articulaciones de la mano. Entonces ya por eso también se innovó otro tipo de soldadura, que es la soldadura que es la de carrete, que esa es mucho más rápida, mucho más limpia. Y si en la otra, en la otra que es la soldadura, la de varilla, vamos a suponer que avanzaban 5 vigas, aquí en un día, en estas avanzan 15 vigas. Y aparte que no les duelen las articulaciones. Sí, digo, para que lo tengan en cuenta y ustedes también cuando vayan a supervisar un tipo de estructura de este tipo, siempre pregúntenle al soldador cuál tipo de soldadura van a utilizar. Si les dicen, voy a meter una 6013, una 6018, una 4015, etcétera, entonces esas no son las indicadas, ¿eh? Son de 7013 para arriba y nada más hay dos, 7013 y 7018. Y luego Profe, la de carrete. ¿y cómo podemos identificar los tipos de soldaduras? Es decir, él nos Pues dice que nos va a poner la 7013, pero en realidad va a meter la pues 7013. pues fácil, chicos. Ustedes cuando vayan a ver que la vayan a aplicar la soldadura, en las puntas de las varillas hay depende de la marca. En la punta de la varilla o en donde ponen la varilla con el electrodo en la otra punta, ahí viene el tipo de varilla. Dice varilla 7013 o varilla 7018 o varilla 6013 o varilla 6018, 4013 y así sucesivamente. Entonces, pues ustedes se pueden dar cuenta fácilmente. ¿Sí? A ver, déjenme ver si aquí. Varilla 7013. A ver si se ve una imagen aquí en internet. Dejo de compartir. Miren, ¿sí? Miren, aquí yo voy a compartir. Para que la puedan ver, miren. ¿Sí ven? Miren. En las puntas vienen los nombres de la soldadura. ¿Ya lo vieron? Aquí. Miren, por ejemplo, en esta caja es la 6013. ¿Ya la vieron? Regularmente la 6013, como ves aquí, viene en verde y la otra viene como en gris o en café. Miren, aquí dice 7013.
¿Ya las vieron? Sí. Entonces, es ahí en donde ustedes se van a dar cuenta. Miren, aquí. Hay algunos que lo tienen aquí y hay algunas que las tienen en la punta de la varilla. ¿Sí? Entonces digo, para que se den en cuenta, pues, cuál es la soldadura que van a aplicar. Bien. A ver, déjame paso para acá. Sí, chicos, ¿alguna duda? ¿Pregunta hasta aquí? Para la siguiente clase, ¿quiénes son los que siguen? Profe, yo tengo una duda, pero Sí, es de otra adelante, cosa. Marta. Dijo que el grout era mucho más resistente que el cemento. ¿De qué es el Sí. grout? Ah, ok, miren. Aquí voy a buscar otra imagen del grout. Aquí está, ¿no? Miren, voy a compartir de nuevo, ¿no? Ahí está. Si se fijan, este es el saquito del grout. ¿Sí? Y aquí está un ejemplo típico de el dado de concreto, no sé si lo alcancen a ver, la viga, la placa base, los tornillos, y aquí es en donde se está colocando este grout, este saquito de grout es el que va aquí. ¿Sí? Y es como les dije, se siembra regularmente y se pone ese grout así. ¿Sí? Este grout, si no lo ponen, chicos, como les digo, este grout, si no lo ponen, es en donde se revienta. Se revienten por aquí los tornillos, ¿sí? O se doblan, o se pandean, ¿sí? Ese grout precisamente es mucho más resistente del concreto. Este NM600 es de una capacidad de 600 kilogramos. Así como el concreto, ya ven que dice F'C igual a 250 o F'C 200 es su capacidad de compresión. Ah, pues esta es su capacidad de compresión de este grout es de 600 kilogramos. Entonces, si se fijan, se ponen un concreto 200, pues es 3 veces más resistente este que el concreto. ¿Sí? Y eso es, ¿para qué? Para que cualquier deformación que haya en esta parte, pues todo lo absorba el grout y el grout ya lo disperse homogéneamente en el dado y del dado a la zapata y de la zapata al suelo. ¿Sí? No sé si con esto quedó más claro, Marta, lo de tu duda. Sí, algo. ¿Sí? ¿O en dónde más tienes dudas? El compuesto, asumo que será de concreto, pero con algo más, ¿no? Sí, precisamente lo de es ya ven que lo del el compuesto del concreto, ya ven que está hecho de piedra pulverizada, ¿sí? Chicos, no sé si recuerdan ahí en su clase cuando, no sé si expusieron en otra materia cómo estaba compuesto el concreto. Sí, Ah, ok, ya ven que la exposición ahí que vieron era que el concreto buena parte es de piedra pulverizada, ¿no? sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de qué más era lo del...
de cómo está con... Ajá, ajá. Sí, pero su principal elemento, ¿cuál es? Es piedra triturada casi en polvo, ¿no? Sí. Bueno, aparte de tener estas partes de la grava pulverizada, está compuesto por unas partes de, de carbón. No sé si recuerdan también que cuando ustedes, me imagino que cuando pusieron de que estaba hechas las varillas de acero corrugado, eran de carbón. Entonces, lógicamente, cualquier elemento estructural, ya sea una viga de acero o de concreto, entre más carbón tenga, pues más resistente es. Entonces, este Fester, estos productos también llevan carbón con la combinación con las que se hace el cemento. ¿Para qué? Para que... Y la verdad, los otros elementos químicos, sinceramente no lo sé, pero sé que son esos dos elementos son los principales. ¿Para qué? Para que cuando le pongan el agua, ¿sí? Tenga... Ay, aquí está, déjenme regresar aquí. Tenga la máxima resistencia. ¿Para qué? Pues para poder soportar todas las deformaciones del edificio, llegan a este punto. Entonces, este concreto de aquí, por decirlo de alguna manera, debe de ser mucho, mucho mayor que el del dado y que el de la zapata. ¿Sí? Y esos son sus dos materiales principales. Ya lo demás lleva otros compuestos más, pues porque no, porque precisamente como les comenté, hay grout que es no metálico y hay grout que es metálico, ¿sí? Entonces, es precisamente unos que van a la intemperie para que no se oxiden y los otros van en las partes de abajo, pues para que cuando les dé constantemente el agua, se oxiden poco, pero no tanto, ¿sí? Que no perjudique para nada la construcción. Y esos en donde se utilizan, pues en el mar. Sí, que es precisamente otra de las cosas que les quería comentar en la presentación que dieron los chicos, ¿sí? No sé si con esto quedó un poco más resuelta tu duda, Marta. Sí, sí, ya. Ahora bien, por último, chicos, ahí en los recubrimientos de las estructuras de lo que dieron, los chicos, ya ven que dijeron que se le pone un primer anticorrosivo y luego una pintura alquilálica. Esos son los dos recubrimientos básicos que debe de llevar una estructura metálica. El primer anticorrosivo es el fondo, por decirlo así, que es el que va a evitar que la soldadura, ¿sí? Y todo el elemento estructural se oxide. Ese es el primer anticorrosivo. Y la pintura alquidálica, pues es precisamente, es un recubrimiento al primer y también al acero. Pero ¿qué pasa en el mar? Ahí, aunque el mar le pongamos primer anticorrosivo en pintura alquidálica, siempre la salinidad como es es muy micro, entonces se va metiendo entre los mismos poros de la pintura. Entonces, ahí en lo que viene siendo, en todas las estructuras metálicas que son en el mar, hay un proceso que se llama samblasteo. Y ese samblasteo que viene siendo, ¿sí? Es una arena aventada a la estructura metálica y se adhiere por penetración y eso hace que le da una protección total a todo el elemento estructural, ¿sí? Así se llama samblasteo o samblastear. Sí, aquí lo voy a buscar a ver en internet. Sí, a ver, vamos viendo aquí una imagen.
Miren, la voy a compartir de nuevo, nada más por último, porque ya casi es hora. Y este tipo de trabajo, chicos, si no se hace, ténganlo por seguro que cualquier estructura que esté en el mar se va a corroer. Miren, ya lo vieron por aquí. Aquí en esta foto dice que están haciendo aquí un samblasteo. No sé si ven al cuate aquí y lo está dejando en color gris o en color café. Regularmente ese es el color del samblasteo. Miren. ¿Sí? Y este tipo de estructuras se utilizan, o este tipo de recubrimientos se estructuran, se colocan en lo que son en los mares. Estos se los ponen a las grúas torres que están en los muelles. Estos se los ponen en las plataformas petroleras que están en constante agua salina del mar. Vean. ¿Ya la vieron? Aquí. No. Y este proceso es caro, ¿eh? Este sí es caro. ¿Sí? Vean. Profe, ¿Sí? cualquier hotel que esté ahí en la orilla del mar tiene que llevar ese proceso. Tiene que llevar forzosamente, eso es de cajón. Si no lo lleva, ténganlo por seguro que se va a corroer. Así tenga un recubrimiento de Duroc o tenga pintura alquidálica o primer anticorrosivo y después le pongan tabla roca, después lo pinten y todo. Siempre la humedad del mar se penetra por todos esos lugares hasta donde llegue hasta el metal. ¿Sí? Así. Ven. Y estas son regularmente pues las máquinas que se utilizan, ¿no? Para el samblasteo. ¿Sí? Ven. Sí, chicos. Entonces, para que tengan en cuenta esto, no sé si han ido ahí en Puerto Vallarta. Bueno, casi en todos los puertos están así. Van a ver como las estructuras metálicas que está como poquito como corrugada. Eso es el samblasteo. Si ustedes llegan y la tocan, es el samblasteo. ¿Sí? Así se ve como poquito corrugado por acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no lo tiene, pues tengan la seguridad que todo esto se va a oxidar y ya saben que la oxidación, ¿qué es lo que pasa? Pues pudre, ¿no? Pudre el elemento metálico y ya se colapsa, ¿no? Por ejemplo, por aquí en esta foto, aquí se ve que están haciendo el samblasteo de un tubo ya sea ya de petróleo, de extracción de petróleo o de movimiento de agua de un lado a otro, ¿no? En el mar. Entonces, ese es el lugar ideal. Ahora bien, aparte del samblasteo, ya nomás por último, del samblasteo, aparte de protegerlo contra la corrosión de un agua salina, hay también un samblasteo, ¿sí? Que se puede utilizar para retardar el fuego, ¿sí? Ya ven que ahí en la presentación que dieron los chicos pusieron las torres gemelas, ¿sí? Bueno, pues ahí lógicamente el diseñador de la estructura pues nunca se imaginó que iban a estrellarse un avión en cada torre. Pero vamos a suponer que sí lo hizo y sí lo aguantó el edificio. Pero lo que no aguantó fue tanto calor que hubo en los pisos de arriba que fue debilitando la estructura metálica a tal grado que ustedes saben que con el calor pues cualquier elemento se va disolviendo o en este caso se va debilitando. Entonces si la estructura de las Torres Gemelas hubiera estado samblasteada, a lo mejor se hubiera salvado. Sí, pero como se calentaron todos los pisos en donde se estrelló el avión, entonces el samblasteo es precisamente también para eso, para evitar que el fuego le llegue directamente al elemento metálico. ¿Y eso cuánto tarda en quitarse el samblasteo en una estructura metálica? Pues regularmente siempre tarda de 1 hora a 1 hora y media o hasta 2. Depende el espesor del samblasteo.
pero también para eso es una protección para el fuego. ¿Sí? Hay, por ejemplo, hay clientes que sí conocen del producto y sí lo ponen en sus estructuras, pero este es un proceso, como les digo, es muy caro, ¿sí? Muy caro. ¿Vale? Bien, chicos, entonces, pues no sé si tengan alguna duda o pregunta más con lo que expusieron los compañeros. ¿No? Bien, para mañana, ¿cuál es el equipo que les toca? Es hasta el jueves, profe. Ah, perdón, sí es cierto, hasta el jueves, yo andaba viendo mañana. Bien, ¿quiénes son? Nosotros, ¿Postor? profe, tipos de muros de mampostería. Bien. Bueno, chicos, pues si es así, pues entonces nos vemos para el jueves, entonces, por acá en el aula. ¿Sí está bien, profe? Sale, profe. Sale, Solo, profe, chicos. gracias. Gracias, hasta luego.